Un cordial saludo a todos los presentes en este espacio académico desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en el marco del módulo Pensamiento Complejo del Docente Investigador, presentamos la actividad 1, elaborada por Liliana Caro Pertús, María Patricia Romero Rodríguez y Marina Carmona Herrera con la orientación de la doctora Yasmín Contreras Peña. Este trabajo se desarrolla desde un enfoque coherente con el paradigma de la complejidad y se estructura en 5 momentos. Primero, presentamos los principios de la complejidad propuestos por Edgar Morin como base para comprender la realidad en su carácter interrelacionado. Segundo, abordamos la dimensión social desde una perspectiva reconociendo a la sociedad como una red de relaciones interdependientes. Tercero, analizamos la dimensión educativa, destacando los desafíos que enfrenta la escuela para fomentar un pensamiento integrador. Cuarto, relacionamos sobre el tránsito de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad, como respuesta a la necesidad de abordar problemas desde múltiples campos del saber. Y finalmente vinculamos nuestro problema de investigación con el paradigma de la complejidad, explicando cómo este enfoque permite una comprensión más profunda y contextualizada. Inicio con los principios del pensamiento complejo, según Edgar Morin. Propone comprender la realidad como un sistema interconectado de múltiples dimensiones. Sus principios orientan a unir saberes, superar la fragmentación del conocimiento, aceptar la incertidumbre, integrar contradicciones y mantener una mirada crítica y contextual. A partir de estos fundamentos, exploraremos cada principio para comprender su aplicación en el ámbito educativo. El principio dialógico plantea que las realidades opuestas no deben excluirse, sino coexistir e integrarse en una relación dinámica. Ambas son necesarias para mantener la unidad y equilibrio de los sistemas complejos. Esta interacción entre contrarios permite comprender fenómenos organizados en su totalidad, superando la visión reduccionista y favoreciendo una lectura más profunda de los procesos sociales y culturales y naturales. Continuamos con el principio de recursión o recursividad. Muestra que en los sistemas complejos los efectos no solo son resultados, sino también causas de lo que los originó. Así, fenómenos como la sociedad y el individuo se coproducen en un bucle continuo. Esta visión supera la casualidad y la causalidad lineal y revela una dinámica circular, donde todo elemento es a la vez causa y consecuencia, generando nuevas formas de organización y complejidad. Continúo con el principio hologramático. El principio hologramático, el cual sostiene que en todo sistema complejo, el todo está contenido en las partes y cada parte refleja la totalidad. No se trata de elementos aislados, sino una relación de interdependencia constante. Un ejemplo ilustrativo es la célula. Contiene el ADN del organismo complejo, pero a su vez solo tiene un sentido dentro del conjunto del cuerpo. Este principio nos invita a entender que ningún elemento puede ser comprendido de forma aislada, ya que las partes y el todo se construyen mutuamente en una dinámica constante. Así se rompe con la visión fragmentada del conocimiento y se reafirma la necesidad de una mirada integradora. El principio de emergencia explica que en los sistemas complejos surgen cualidades nuevas que no pueden reducirse a sus partes. Estas propiedades aparecen gracias a la organización dinámica de los elementos. La vida surge de moléculas inanimadas y la conciencia de la red neuronal. Morán destaca que el todo es más que la suma de partes, pues la interacción genera algo cualitativamente nuevo, esencial para la creatividad de los sistemas vivos y sociales. El principio de autoeco-organización señala que ningún sistema complejo existe de forma aislada, se organiza a sí mismo, pero en constante intercambio de su entorno. Según Morán, la autonomía no implica independencia total, sino una relación dinámica entre la organización interna y la pintura del contexto, en donde obtiene energía, información y materia. Así el ser
se construye a la vez y se co-construye con un ecosistema. Este principio rompe la visión cerrada de los sistemas e integra la idea de la vida, la sociedad, la cultura y emerge el diálogo constante entre lo interno y lo interno. Seguimos con el principio de la borrosidad. Según Morán, plantea que los sistemas complejos, las fronteras entre las categorías como el orden, desorden, la estabilidad, el cambio, no son fijas, sino difusas. Estas indeterminación no es un error, parte esencial de la realidad. El conocimiento debe ser flexible y adaptarse a las certezas e incertidumbres. Un ejemplo es en la ciencia, donde los seres actuales pueden cambiar con los nuevos hallazgos que siempre se encuentran. Este principio nos recuerda que el saber es dinámico siempre y está en constante transformación. La dimensión social desde el paradigma de la complejidad exige, reconocer la multiplicidad de todos los factores, de todos los actores y de todas las relaciones que configuran nuestra realidad. Esto no se reduce a elementos aislados, sino que se articulan los unos y los múltiples con dinámicas impredecibles y no lineales. En este marco, el conocimiento es inacabado y en constante construcción y se rechaza el reducimismo con el que fenómeno de efecto mariposa, donde se evidencia pequeñas acciones que generan grandes transformaciones, así como comprender lo social también implica un ecologizantes que integra el individuo con la comunidad y con el entorno. Los principios de rigurosidad, dialogosidad y homologacidad orientan una lectura crítica y articulan todo lo complejo, la complejidad de lo social. La, cada lugar tiene su tiempo y tiene sus marcas. En la visión compleja, en cuanto a lo social, cada lugar tiene tiempo, pues los procesos no ocurren de forma homogénea. Se comprende la realidad, implican e integran partes en su totalidad con el diálogo, generando propiedades emergentes según el ritmo de cada contexto. La historia no es lineal, pasado, presente, futuro. Eso se entrelaza con una recursividad donde los efectos también son causas. Un ejemplo claro es de las comunidades indígenas, cuya educación está ligada a su territorio, su historia y su presente, donde cada práctica tiene su ritmo con un sentido y una memoria que todo eso lo sustenta. Cada desencanto tiene su maravilla y sus implicaciones en la integridad social, puesto que no se evaden, sino que se asumen como claves para comprender la complejidad de lo real. El diálogo, según Morán, articula lógicas complementarias, concurrentes y opuestas que coexisten sin anularse, genera una unilateralidad donde los contrarios interactúan. Esta mirada trasciende en el fenómeno simplificador e integra dimensiones como lo local, lo global, lo humano y lo ecológico, el pasado, el presente. Practicar esta racionalidad implica valorar la diversidad, evitar los consensos, los vacíos, promover una reflexión crítica en toda investigación social. Este principio también nos invita a pensar la realidad como una red relacionada de todos los problemas, desde lo más profundo, con las certezas aparentes y articular todo el texto con todos los contextos y todas las totalidades. El paradigma de la complejidad como teoría abierta reclama relijar saberes y transformar la forma de conectar, superando la fragmentación hacia una comprensión más integradora. La dimensión educativa, desde el paradigma de la complejidad, tiene unos desafíos. Existen, hay que superar toda la fragmentación del conocimiento y religar saberes que comprendan la condición humana en toda su totalidad. Y en este contexto planetario, hay que educar, mirar toda la incertidumbre, implicar sujetos, que todos sean capaces de integrar lo local con lo global. Entendiendo que los fenómenos emergen, que se afrontan siempre a los problemas. Hay que afrontar esta complejidad. En Constancia, Morán plantea que la educación debe ser un tejido vivo de conocimiento, de valores, de experiencias y que estén orientados siempre a la dignidad humana, tanto individual como planetaria. Así el gran reto es formar ciudadanos éticos y conscientes de su independencia en un mundo de constante transformación. A continuación, mi compañera. Gracias.
Ahora continuamos con la premisa de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad, en el que abordaremos las certezas y desafíos que plantea el paradigma de la complejidad frente a la resolución de problemas de diversos campos del saber, especialmente en el ámbito educativo. Aunque la especialización disciplinar ha generado importantes avances, también ha fragmentado el conocimiento, dificulta la comprensión de fenómenos complejos. En respuesta, la transdisciplinaridad propone una integración que atraviese y conecte distintos saberes y niveles de la realidad, que según la Carta de la Transdisciplinaridad en su artículo número 3 dice que implica que esta entre a través y más allá de las disciplinas. En educación, esto se refleja en abordar problemáticas como la deserción escolar desde múltiples dimensiones pedagógicas, social, emocional, económica y comunitaria, construyendo respuestas integrales e interconectadas. Continuamos desde el paradigma de la complejidad. La educación se entiende como un espacio transdisciplinario que relige saberes para comprender la condición humana en su contexto planetario, según Morán. La transdisciplinariedad no implica sumar disciplinas, sino integrarlas críticamente en entornos o a problemas reales. Esto exige diseñar aprendizajes que trasciendan fronteras disciplinares y favorezcan una visión integral. El pensamiento complejo reconoce que la realidad se estructura en niveles interrelacionados y que el conocimiento auténtico articula lo uno y lo múltiple, superando reduccionismos. Uno de los mayores retos educativos es superar el pensamiento fragmentado para comprender una complejidad del mundo actual. La educación transdisciplinaria propone integrar razón, intuición, imaginación, sensibilidad y cuerpo de la construcción del conocimiento. Esto exige contextualizar y globalizar el aprendizaje para afrontar los problemas reales de la humanidad con una actitud de rigor, apertura y tolerancia, según el artículo 14 de la Carta. Como señala Morán, solo un pensamiento que entrelace saberes diversos puede responder a los desafíos de una educación planetaria. Una nueva forma de pensar requiere, acorde con el paradigma de la complejidad, requiere desarrollar capacidades más allá de lo meramente memorístico. En primer lugar, exige un análisis reflexivo que permita cuestionar, conectar saberes y contextualizar la información. Asimismo, se requiere resiliencia, es decir, la capacidad de aprender de la incertidumbre y el error. Por último, es fundamental admitir la incertidumbre. En este enfoque se aprende a convivir con lo inesperado y a crear en medio del inacabado. Cuando un docente propone una situación real sin solución única, está invitando a los estudiantes a explorar, a crear, a comprender que el conocimiento está en constante construcción. A continuación, las dejo con mi compañera María, que iniciará con cómo se vincula su problema de investigación con el paradigma de la complejidad. Bueno, mi investigación lleva por título Constructos teóricos para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación primaria en San Juan Nepomuceno Bolívar, Colombia. Parte de una problemática urgente. Los estudiantes de este municipio evidencian serias dificultades en la comprensión de la lectura, lo que repercute no solo en su desempeño académico, sino también en su capacidad de interpretar críticamente los textos desde sus propios contextos socioculturales. Este fenómeno revela la necesidad de superar enfoques reduccionistas que abordan la lectura únicamente desde lo cognitivo, dejando de lado los factores contextuales, culturales y afectivos. Las prácticas pedagógicas actuales no logran integrar estos múltiples elementos de manera articulada, lo cual se refleja en bajos resultados tanto en pruebas internas como en las pruebas externas. ¿Cómo lo puedo vincular este problema de investigación con el paradigma de la complejidad? Pues se vincula al reconocer que la comprensión lectora es un fenómeno interdependiente en el que prácticas docentes,
contextos y experiencias estudiantiles se influyen mutuamente. No se trata de un proceso lineal ni con respuestas únicas. Al contrario, las realidades culturales y escolares generan caminos diversos e impredecibles. Desde esta perspectiva, la comprensión de la lectura se asume como un fenómeno multidimensional. Es cognitiva, afectiva, social y cultural. Por ello, no puede reducirse al uso de técnicas o instrumentos aislados. Los constructos teóricos que emergen de esta investigación surgen del diálogo constante entre la teoría y la experiencia pedagógica en contexto, que es el principio pedagógico, reconociendo además que las prácticas de enseñanza y las formas de aprender se transforman recíprocamente y puede ser el principio recursivo. En definitiva, asumir este enfoque permite comprender la lectura como una red de relaciones vivas en lugar de un objeto estático, integrando lo individual con lo colectivo, lo escolar con lo comunitario y lo cognitivo con lo afectivo. A continuación, mi compañera Marina Carmona. Una de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de tercer grado en la escuela donde yo laboro y que vinculo con el paradigma es la desmotivación y el desinterés por los saberes escritos. Esta situación se refleja en los bajos resultados obtenidos en las pruebas saber que le aplican a estos estudiantes. Se le aplican a tercero, a cuarto, a tercero, a quinto y a noveno grado. Y a estos estudiantes se les ha visto notablemente esa dificultad. Ellos no comprenden lo que leen. Muchos, cuando uno les pone los textos, ellos explican que esos textos son aburridos, que son muy extensos. Entre otros factores que agravan este problema se encuentran las metodologías poco motivadoras por parte de algunos docentes, el escaso acompañamiento de las familias, de sus padres, en los hogares. Algunos niños viven solo con la abuela, con el abuelo, con una tía. Y todo eso se traduce en un bajo rendimiento académico generalizado. El problema de la desmotivación y el desinterés por la lectura en estos estudiantes de tercer grado no pueden comprenderse desde una sola causa. Desde este paradigma de la complejidad, entendemos que en este fenómeno surgen muchos factores que están entrelazados: el entorno familiar, la metodología de los docentes, los recursos institucionales, las dimensiones emocionales de todos estos estudiantes. Este proceso forma parte de un sistema eco-organizado donde cada componente fluye y es influido. Así, los bajos resultados académicos no solo nos afectan a nosotros, sino que también la retroalimentación de todos esos problemas genera un ciclo de recursivo. La lectura se convierte en un fenómeno emergente donde el interés no es un resultado directo de una sola variable, sino que ahí la interacción está compleja con todos esos factores. Además, se requiere una mirada dialógica donde no se separe la parte afectiva con la parte cognitiva, ni lo individual con la parte colectiva, y no solo una aproximación transdisciplinaria, sino que se integren todos los saberes pedagógicos, los sociales, los psicológicos, y que los niños permitan comprender y transformar toda esta realidad. A continuación, mi compañera Liliana. Bueno, mi investigación se titulada Fundamentos teóricos y prácticos de la evaluación formativa desde las consideraciones de los enfoques pedagógicos contemporáneos en instituciones educativas de básica primaria en Colombia surge ante la dificultad que presentan los docentes para aplicar la evaluación formativa apoyada desde estos enfoques, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el enfoque por competencia, lo que genera una dependencia de prácticas tradicionales centradas en la memorización y en la reproducción de información, sin una orientación formativa intencionada. Esta situación se ve agravada por la falta de formación y de herramientas pedagógicas adecuadas, lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y dificulta la implementación de estrategias adaptadas a la diversidad cultural, a la inclusión y los ritmos de aprendizajes individuales. Además, los docentes no promueven prácticas evaluativas que permitan a los estudiantes comprender cuáles son los criterios de evaluación, participar activamente en su proceso de aprendizaje, desarrollar una metacognición y alcanzar la autonomía, lo que ocasiona una dependencia excesiva del maestro
y la ausencia de procesos de autorregulación y reflexión sobre su propio aprendizaje. La vinculación del problema de investigación con el paradigma de la complejidad, según Edgar Morin, la problemática de la investigación se comprende como un sistema abierto y dinámico, en que las prácticas evaluativas no dependen solo del docente, sino de múltiples factores interrelacionados como políticas, contextos socioculturales, recursos y concepciones pedagógicas. No existe una relación lineal entre lineamientos normativos y cambio real de las prácticas, pues la evaluación formativa se ve afectada por la incertidumbre y la diversidad escolar que se encuentra. Además, trasciende el uso de técnicas abarcando dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y éticas, enmarcadas en las tensiones entre control y autonomía, sumativa y formativa, estandarización y flexibilidad. Finalmente, se reconoce un proceso recursivo donde la evaluación y el aprendizaje se retroalimentan continuamente, influyendo mutuamente en la transformación educativa. Para finalizar, se puede manifestar que asumir problemas de investigación desde el paradigma de la complejidad implica reconocer que la realidad es multidimensional, dinámica y entretejida. Requiere abrir el pensamiento, articular saberes, aceptar la incertidumbre y buscar respuestas que no simplifiquen, sino que comprendan profundamente la riqueza del humano. Muchísimas gracias. Gracias.